Y ahora, otro episodio de Trifulca Media. Oye, Alex Omar de Trifulca Media, bienvenido a un nuevo episodio de En la Clara con la Trifulca. En este episodio de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y esto es a raíz de cuando nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a José Chaparro. Saludos donde quiera que estés, tenemos pendientes futuras colaboraciones. De verdad, muchas gracias de nuevo. Uno de los muchos temas que hablamos con él, obviamente él estaba expresando pues su sentir sobre su sentido la carrera de Savio Vega y la contribución a la lucha libre puertorriqueña en las últimas décadas como tal. Entonces, para hacerte el cuento largo corto, pues cuando una de las preguntas era como que, ¿verdad? Tú dijiste que quizás Savio Vega no fue la persona responsable o no tuvo la capacidad de llenarte eventos de Puerto Rico cuando él era quizás la cara de la compañía versus Carlos Colón, que siempre las llenaba como tal Y Invader. y el Invader, exactamente, y cómo hicieron unos experimentos de que vamos a poner como luchador estelar a Savio Vega sin Carlos Colón estar en la cartelera, como supuestamente, estas son las palabras de Chaparro, pero Y que no funcionaron. no Tú sabes funciona. que sí metía gente, pero no la cantidad que Invader y Carlos. Entonces, pues, en otras palabras, es cocotá, pero con Carlos Colón no. Pero él dijo en otra parte, que Rey González, Con Rey no pasaba lo con mismo. Rey no pasaba lo mismo. Y por eso es que Carlos Colón no tuvo problema en darle el campeonato todas las veces que se lo dio, porque con Rey González sí él pudo ser la cara de la compañía Y hacer dinero. o llenar asientos, no importa el rol que tuviera Rey González. Y esa es la pregunta que yo te tengo, Omar, a base de esta conversación que se tuvo con él hace semanas atrás. Ahora mismo podemos decir que Rey González es ese último ídolo puertorriqueño de la lucha libre que tuvimos después que tuvimos a Carlos Colón, que tuvimos al Invader, que tuvimos a Chiquistal, el último Hércules ídolo. Ayala, toda esa gente, el profe, Hugo Sabinovich. Él es el último ídolo que queda de la lucha libre puertorriqueña, sí o no. Hacho, sin lugar a duda es, y no porque sea mi luchador favorito de Puerto Rico, valga la redundancia, pero Rey González es el último ídolo de la lucha libre puertorriqueña. Justo ahí al ladito de él podríamos poner a Thunder y Lightning también. Pienso, si venimos a hablar de pareja, la última pareja ídolo de la lucha libre puertorriqueña tendría que decir que fue Thunder y Lightning. Pero el último luchador individual que fue un ídolo de la lucha libre puertorriqueña, sin lugar a dudas, es Rey González, que al día de hoy todavía lo es, sigue activo. Cuando tú te vas a la historia, Carly con fama mundial en WWE, Ricky Bandera, que es nuestro amigo, lo queremos un montón, habiendo ido a plantar bandera en México, lo difícil que es eso y convertirse en la leyenda que es de la lucha libre en el mundo. El León Apolo en los Estados Unidos, en India, ha ido a 20,000 lugares, viajado el mundo también, y han puesto a Puerto Rico en alto. Mecha Wolf 450 en tiempos recientes, Ahora mismo haciéndolo que está con también. la AAA. Los Colón siempre lo han hecho, tanto Carly, Eddie, Orlandito, todavía lo están haciendo. Eddie, Orlando, el tremendo trabajo que están haciendo en TNA. Nacho, súper. Eso me encanta lo que están haciendo, se la doy. Estoy contento por lo que están haciendo, los felicito un montón. Carly, pues siempre también ha sido muy talentoso, pero ninguno de estas personas, cuando han venido a Puerto Rico, ha podido ser más grande que Rey González. Lo vimos en el Choliseo de Puerto Rico, en el Coliseo, cuando Rey González era rudo y vino como el cóndor y se quita la careta en el programa Extinto Anda Pa'l Cará y cuadra la lucha con Carly. Carly ya estando en WWE. ¿Y qué pasó? La gente favoreció a Rey y la lucha esa que todo el mundo pensaba que la iba a ganar Carly, que estaba en su pick, la ganó Rey. Y son en datos, el Choli. son datos. Y eso es data real, eso no es embuste. Después con Orlando, lo de la pesadilla, cuando vendieron lo de la pelea que Tito Trinidad era árbitro, Rey vuelve y gana. Con Eddie las veces que ha estado, Rey vuelve. En tiempos recientes, vimos a Rey coronarse campeón universal en 4 décadas diferentes.
lo vuelve y lo hace una y otra vez y lo ha seguido haciendo hasta ya viejo, con 52 años lo sigue haciendo. Lo interesante aquí es que cuando tú comparas esto con las ejecutorias de otros luchadores, colegas de él, que quizás tienen igual o más trayectoria que Rey y a lo mejor pueden ser hasta mejores, pero en cuestión de la popularidad de la isla, y yo pienso que un luchador es tan popular como la gente que pueda influir y las generaciones también. Si hablamos de la lucha libre de afuera, de Estados Unidos, se habla de Hulk Hogan, influenció mucha gente. Pero cuando hablan del nivel de lucha, pues hablan de Ric Flair mucho, hablan de Stone Cold, hablan de Bret the Hitman Hart, hablan de Shawn Michaels. Son personas que influenciaron. Por ejemplo, tú ves un Seth Rollins y tú sabes que Seth Rollins aprendió de toda esta gente que mencioné. Tú sabes que Shawn Michaels mismo aprendió de otras leyendas. Sabes que Stone Cold también, pero a la misma vez sabes que un Kevin Owens aprendió de Stone Cold y emuló cosas de él, el mismo CM Punk. Tú sabes, diferentes luchadores. En Puerto Rico, Rey González es responsable de que muchas generaciones se inspiraran para ser luchadores y todos querían ser como Rey. En Puerto Rico puede cualquiera decir lo que quiera decir. Pero en la época del 98, una vez Rey González escupe a Carlos Colón y al Invader, tú sabes, escupe a Carlos Colón en la finca y le da la galleta al Invader y tienen ese altercado allí, que es cuando Rey hace el famoso viraje a rudo. Desde ahí hasta lo del Cóndor, cuando Rey llega a WWC después y tiene esa riña con Carly. Es más, y yo me voy más lejos, hasta lo de la pesadilla con Orlandito, hasta ese momento completo, Rey tuvo las mejores historias, los mejores ángulos en la lucha libre. Y en ese momento. Y las historias llenaban los coliseos, se veían las cuestiones y tú veías como la gente pagaba para ir a verlo. La gente veía el Café del Milenio, la gente le gustaba. La gente le encantó el trabajo que él estaba haciendo, tanto así que muchos luchadores empezaron a imitarlo. Tú veías que los luchadores muchos se parecían a Rey en el estilo, que obviamente con el tiempo han seguido cambiando, han mejorado y han sido diferentes. Es verdad. Que hay muchos luchadores talentosos en Puerto Rico, sí, muchos, y son hasta mejores que los luchadores de antes. Pero, por algún motivo, por alguna razón, ninguno de los luchadores de Puerto Rico que han sido exitosos a nivel mundial y en la isla ha podido ser más grande que Rey González. Como Alex mencionó al principio del podcast, de esa rama donde tú tienes a Carlos Colón, tienes al Invader, tienes a Chiqui Star. Después, ¿qué es lo próximo después? Rey González. Después de Rey González ya no hay nadie. Rey González es la última pieza de esas leyendas con las que crecimos que eran ídolos. Y Rey es el último de eso. Y es el último ídolo. Por eso este episodio ¿es Rey González el último ídolo de la lucha libre puertorriqueña? Sí. Y después nos hacemos la pregunta, ¿podrá existir otro ídolo en la lucha libre puertorriqueña después de Rey González? Puede ser que pase. Lo más cercano que yo vi mucho futuro en Bellito Calderón cuando tenía la Correa Universal. Vi mucho futuro en Pedro Portillo. Pienso que si Pedro Portillo le hubieran dado el push que en vez de en IWA, en Capitol, con la Correa Universal y no hubiera brincado al agua, hubiera tenido más pull. El mismo Savant está teniendo gran éxito con la gente. Pero todavía, para la época que ellos están ya y los años que llevan en la industria, ya Rey era famoso. Así que ese es el problema. Es Rey, yo pienso que sí, que es el último y que con Rey murió el que pueda ser un ídolo en la lucha libre puertorriqueña. Después de Rey van a haber luchadores y los han seguido habiendo. Mejores, peores, pero ninguno ha podido llenar los zapatos de un ídolo. Y eso me lleva a la pregunta que mencionó Chaparro en la entrevista que tú le hiciste, que invitó a toda la gente que la vea para que vean a Chaparro más directo y más sincero que nunca en una super entrevista. Realmente, cuando tú comparas la carrera de Sabio Vega y Rey González en Puerto Rico, sí TNT pegó bien brutal. Pero TNT no fue más grande que Rey González.
Y al día de hoy, Rey González sigue siendo más relevante que el mismo Sabio Vega. Pues mira, no estoy en desacuerdo contigo, ¿verdad? Porque entonces, pues, obviamente, yo sobre ese tema de Sabio, yo no doy mi opinión porque obviamente no está a mi lugar como tal, tú sabes. Por eso es que cuando en la entrevista, pues, yo le pregunto, pero mira, tú sabes, entiendo lo que tú dices, pero por lo menos hasta donde yo entendí y hasta lo que yo percibí con la gente que yo hablaba en la lucha libre, esa percepción era lo contrario a lo que Chaparro decía sobre si realmente TNT era lo suficientemente famoso para llenar casas y todas esas cosas. Porque habían otras razones, ¿verdad? Obviamente nosotros no estuvimos en el negocio como quizás él estuvo. Quiere decirle que él sí conocía gente adentro que le pudo haber contado cosas que quizás nosotros no sabíamos. Y por eso pues Exacto. le podemos dar un poco más de credibilidad a Chaparro. Y no me extraña porque él no va a estar diciendo embustes así al garete, ¿verdad? Pero, y para no desviarme el tema de Rey González, es solamente un comentario. TNT fue la razón, en el caso mío, porque a mí me dio interés en ver la lucha libre de Puerto Rico, porque como yo he dicho muchas veces, cuando yo empecé a consumir lucha libre fue la WWF, no fue la WWC. Pero no fue hasta que un día vi a TNT que yo dije, anda, ¿quién Que es te ese? cautivó. Que me cautivó. Y yo creo que eso fue lo que pasó para quizás esa demográfica del año 1900, bueno, puedo hablar de entre el 88 y el 90, por decirlo así. Del 90, sí. Esos dos finales. años, por lo menos, hay, es que donde niños de mi edad, para esa época, lo que éramos fans de TNT. Oye, era donde estaba el pic de las películas de los ninjas, donde en Halloween tú te disfrazabas de ninja, entre otras cosas. Pues obviamente, pues, Si tú le preguntas a la gente, mucha gente de esa época, sus luchadores preferidos quizás eran Sadist y Strong y TNT. de hecho, porque acuérdate que entre el 88 y el 90, Carlos Colón y el Invader número 1, hasta cierto sentido, ya eran medio viejos. Sí, eran adultos, eran como Rey ahora, Entonces, maduros. ahí entonces tú tenías quizás a Huracán Castillo, tenías a Miguelito, A Miguelito. Pérez, y tenías entonces a Sabio Vega. A TNT. Como en esos tres, ellos están entre medio del Invader y Carlos Colón y Rey González. Vamos a ponerlo de esa manera. Si nos vamos en cuestión de Ellos no por son la mucho. ellos son la generación antes de Rey, pero pisando los talones. Exactamente. Porque la de Rey está el exótico, el bronco y está Rico Suave también. Exactamente. Ahí estamos ahí cuajando en cuestión de lo que son. Y un poquito antes de la de Sabio, Ajá. pero casi con la de Sabio, está la de Ricky Santana. Que también eso es pieza clave, porque Ricky Santana lo unen en pareja mucho tiempo con Rey. Que te están poniendo un veterano probado a nivel mundial, porque Ricky Santana ya había viajado todos los territorios en Estados Unidos a hacer pareja con Rey para pulirlo. Y recordemos que Rey también desde que llega le ponen una careta y lo ponen de rudo. Y no es hasta que Rey fue un Jovel un tiempo, hasta que como el Cóndor, hasta que después pasa y debuta. Debuta oficialmente. Ahora, cuando debuta, a él lo debutan para arriba todo el tiempo. Sí. Él tuvo todos los títulos, Junior completo, y siguió subiendo por ahí para arriba hasta que se volvió campeón universal. Lo unes con Ricky Santana, como lo dijiste, gana el campeonato universal bien joven, coquetean con eso, se hace rudo, y de ahí en adelante, pues... De rudo en adelante fue que cambió su carrera. Que cambió, tú sabes, por su carisma como tal. Por eso es que yo digo de que... Yo pienso que la graduación de él fue ese año 98. Porque ya él había tenido buenas luchas y había hecho cosas grandes. Pues él había ganado a Cret de Hammer Valentine en el 94, ¿sabes? O en el 96, no estoy seguro. En uno de esos 2 años fue. Pero cuando él se vuelve el campeón universal más joven, ya él había coqueteado con eso. Pero no es hasta el 98 cuando él se vira rudo, tiene el feudo con Carlos Colón, tiene feudo con todos los del Ejército de la Justicia, empezando por Black Boy, Víctor Lebódiga, Ricky Santana, Invader, hasta llegar a Carlos en aniversario, que aunque Carlos gana la lucha, muchos conocedores de lucha libre te pueden decir que quizás esa es una de las mejores luchas que Carlos Colón ha dado, y Rey se la sacó, ¿me entiendes? Y esa lucha de Rey pone a Rey en otro nivel
como luchador dentro del ring. Entonces, si de ahí tú partes a lo que vino después, las riñas de Rey con Pierrot, y después Rey siguió subiendo, lo de Carly, Eddie, tú sabes, fue bien trabajado, fue interesante. Pero entonces si lo comparas con con Sabio se va a Estados Unidos, se vuelve un luchador de fama mundial. Y cuando llega a Puerto Rico con el tío Sabio Vega en la IWA, Sabio causó un impacto gigantesco en Puerto Rico también. Ahora, ¿cuánta gente quería ser como Sabio y cuánta gente quería ser como Rey? Cuando los pones paralelos. Mano, es un what if, es una contestación bien... Que conteste a la gente aquí abajo. Sí, sí, ¿Qué sí. ustedes piensan? Recuerden que estamos hablando de la lucha libre en Puerto Rico, no a nivel mundial. En Puerto Rico, ¿usted considera que Rey González ha tenido mejor carrera que Sabio Vega? ¿Ha sido más grande o más relevante que Sabio Vega en la lucha libre puertorriqueña, incluyendo Sabio Vega desde que era TNT? ¿Es Rey González la última leyenda, el último icon, el último ídolo de la lucha libre puertorriqueña? ¿Con Rey González se acabó lo de que haya un ídolo? Todas esas preguntas, usted conteste su opinión aquí debajo. Y esto también va a variar quién es fanático de quién, ¿verdad? Ahí hasta cierto sentido mucha gente puede perder la objetividad o simplemente es su opinión. Yo me dejo llevar con datos, porque si venimos a ver, yo puedo decirte que Sabio como luchador quizás mucho mejor que Rey González y tiene sus destrezas internacionales están a otro nivel. Ahora bien, tengo que decirte que Rey González quizás tiene en skills, supera a Sabio en la habilidad del micrófono, no por mucho, porque Sabio es muy bueno en el micrófono también, pero en cuestión de carisma, proyección, cuando tú los pones a los dos ahí, está interesante la cosa. Quizás Sabio lo supera dentro del ring y Rey lo supera en el carisma. Lo que pasa es que cuando Sabio Vega se va a la WWF, ¿verdad? Él pierde terreno en Puerto Rico porque Sabio no estuvo en una era donde todavía mucha gente en Puerto Rico no tenía la facilidad de ver la WWF por cable TV. Aunque tú no lo creas. Sí, tienes razón. Y estoy de acuerdo contigo. Mucha gente ni sabía que Sabio Vega era TNT. Vamos a ser honestos. En ese momento estaba empezando esa pendeja del internet. Mucha gente no sabía que Sabio Vega era TNT. Y la carrera de Sabio... No es hasta que tú ves después y analizas, diablo, cuán era TNT con máscara. Sí, no, pues por supuesto. Pero la carrera de Sabio Vega en la WWE fue una carrera, tú sabes, bastante decente, tú sabes. Él sí, como tú dices, tuvo varios personajes. Empezó con Juan, que ya tú lo acabas de mencionar. Después lo cambian a Juan era TNT con máscara, literal. En vez de pintarse, era una careta. De hecho, el nombre Sabio Vegas fue creado en la WWE. Claro. Para él como tal, tú sabes, eso no vino de Puerto Rico, tú sabes. Después, obviamente, lo adaptó acá, tú sabes. Pero gracias a Sabio Vega, pues, es que abre esa puerta de puertorriqueños yendo a la WWE después de los que en la WWF estuvieron en manos de... Que ahí vamos a hablar de Pedro Morales, ahí hablamos de Don Miguel Pérez Padre, ahí hablamos del mismo Invader número 1, de Johnny Rivera, el Invader 3, hablamos de Johnny Rods, hablamos de el papá de Rico Suave, el supermédico número 1, Estrada. Tú sabes, todos esos fueron grandes luchadores puertorriqueños que pisaron WWE. Entonces, de Sabio Vega, pues otra vez, era en ese momento en la WWF, era el único latino puertorriqueño activo en cual tuvo luchas con Goldust, con Stone Cold Steve Austin, con Undertaker. El Nation of fue parte del Nation of Domination, crea los boricuas y se trae a Miguel Pérez, Estrada y Huracán Castillo. Cuando WWF hace el proyecto de los superastros de la lucha libre por Univision, que fue un proyecto fallido, pero no porque era un mal producto, sino porque
Pues no tenía el, no Univision tenía no el, tenía el interés real de hacerlo, pero él contribuyó mucho como tal. pues claro, ¿no? Y esas riñas de Sabio con el mismo Miguelito y con el merenguero estaban Si, buenas. si Sabio no hubiera pasado la experiencia de la WWF y ese resumen junto a los boricuas, quizás la IWA no iba, y obviamente por Víctor Quiñones empieza la IWA en el 99, pero si no es por eso de los boricuas, tú no sabes si la IWA iba a empezar con el pie derecho, porque los boricuas Claro, fueron parte esencial de ese comienzo de la IWA. Y claro. de los, pues, cuando tú ibas a los primeros eventos de IWA, que eso vamos a hablarlo en futuros episodios, los boricuas eran los main events, esos eran los Claro. importantes. Tú sabes, No, y no podemos olvidar que cuando Ricky Bandera hace el viraje a Rudo, entra el grupo de los Intocables, que era de Miguelito Pérez, Huracán Castillo, tú sabes, y el gigante Pain en ese momento. la Este, momia. y la momia también, Faraón Sarux. Pero qué brutal era Miguelito y Huracán Castillo cuando eran los Intocables. Sí, Y me sí. acuerdo que Ricky Banderas vino con los Intocables. Ahí fue cuando saca la bandera negra de Puerto Rico y empieza a vestirse de negro y vemos un cambio diferente. Sí, no, claro. O sea, Tío Sabio como gerente general y el personaje último con el bate. Ahora, eso lo vamos a... Esto que voy a decir ahora es el pie forzado para otro episodio que vamos a discutir después. Pero la IWA fue la IWA. Pero nadie me puede decir a mí que cuando Rey González no llega como el Rey Phoenix a IWA, todo cambió. La IWA era la IWA y estaba dominando a Capitol y se iban al toma y dame, al toma y dame. Y tú lo sabes porque inclusivemente tú y Gerardo iban más a IWA y yo más a WWC. De hecho, hubo un día que para un evento de WWC yo estaba allá y ustedes estaban acá. Y cuando comparábamos los coliseos, tú sabes que Capitol ese día le rompió las nalgas a IWA. IWA teniendo un gran evento, porque tenía un gran evento como quiera. Realmente no es que le comió las nalgas como tú dices, es que... Sí, pero en cuestión de personas, tenía muchas más porque personas. lo que pasa es que WWC usó el Lubril El estadio. por la lucha de Thunder y Lightning con Carly y Rey González. Pero Que entonces vienen hasta en helicóptero. la IWA usó el Pepín Cestero, pero para ser justo, ¿verdad? Y que no quiero estarme desacreditando ninguno de los dos eventos. Estamos hablando de un WWC aniversario contra, Que es el premium, que es lo premium. contra con una IWA con apenas 2 años llenando En el mercado. pero fue soldado. Estamos hablando quizás 15, 16 mil, 10 mil personas versus 5 mil. O sea que ese día, pues hasta cierto sentido, ganó la lucha libre porque fueron 2 soldados, tú sabes. Sí, no, fueron dos lugares cerca, bien cerca, llenos a Lo que quiero capacidad. decir con esto que no fue una situación como está pasando ahora, es que llenó uno Que y no otro se llena vacío, ninguna. no, Exacto. porque mira lo que pasó, Omar, para no desviarnos, ese día el fanático demográfico clásico de la lucha libre, con sus hijos y sus nietos, más ciertos jóvenes como tú, fueron allá. Pero la juventud completa, Estaba en gracias IWA. a la Attitude Era, estuvieron allí. Porque allá estaba el Kane de la vida. Lo que pasa es que ahí vamos a lo que al boricua siempre le ha gustado más. Las historias. Las historias. Esa historia que vendieron Ah, no, muchacho. de Rey buscando a Carly en República Dominicana, ese video que era casi un cortometraje que todavía está por ahí en YouTube, dura como 1 hora casi. Esa película completa, eso marcó a la gente tanto que la gente dijo, ok, yo voy para allá a ver eso. Por supuesto. Y de hecho, por eso yo digo, trayendo el pie de ahí, una vez Rey González pisa a IWA, ahí es que IWA se le va por encima al Capitol total. ¿Sabes? Antes de eso, Capitol se estaba tambaleando, pero estaba ahí, en la cuerda floja. Pero no es hasta que Rey hace ese brinco que completamente se descojonó, se fue para... La balanza se fue por un lado. Y obviamente, gracias a Rey, le quitaste exacto el luchador más importante que tenían. Entonces, una vez Rey entra a IWA, las mejores de las mejores casas, no voy a decir que fueron las mejores, pero de las mejores casas, Rey estaba ahí. Roberto Clemente Walker, la lucha del siglo con Bandera, le dio una lucha a Bandera que certificó a Bandera como uno de los más grandes.
la lucha que tuvo con Apolo, que el Invader era árbitro, que está en los videos de los clásicos de la Trifulca, eso certificó a Apolo también. Las luchas que tuvo con Shane, todo, tú sabes, Rey fue como el tipo que llegó a IWA para certificar los muchachos que venían subiendo de esa nueva generación. No, eso es verdad. Por eso es que, y yo creo que lo del tema principal, que si es ese último ídolo, el hecho de que él tuvo la capacidad de ser el mejor en la WWC y ser el mejor en la IWA, que eran las dos que fueron las dos más importantes, y él fue parte de eso. Y el mejor entre tantas generaciones, porque estamos viendo que el tipo está arrastrándose desde la generación de Invader, Carlos, está la de Miguelito, Sabio, Huracán, está la de está la de él, más encima está la de los chamacos más nuevos como Apolo, Ricky, tú sabes, Chicano. La historia... Y ahora todavía, con intelecto, Saban, estos otros chamacos. Y lo que pasa es que es obvio que eso es lo que está tratando de decir ahorita. El Sabio irse para WWE pierde el terreno porque estos años que estuvo en WWE, en una era de que mucha gente no consumió WWE porque no tenían cable TV, pues la gente consumió a Rey. Consumió a Rey y prácticamente para muchos Sabio no está desaparecido. Pero ¿qué pasa? Hay muchas interrogantes, ¿verdad? Porque obviamente pues Sabio no, si en un mundo perfecto, man, en un mundo perfecto, si Sabio no hubiera tenido ningún tipo de situación con la WWE, él hubiera sido, y se hubiera quedado allí, hubiera sido este soldado que no tenía aspiraciones, porque acuérdate que hay luchadores que sí tienen esa capacidad o tenían el potencial para hacer la cara de la compañía, y quizás él desde el fue el TNT, fue famoso y yo dije, mira, yo voy a seguir instrucciones. ¿Con quién tú me quieres poner a pelear? Pues yo gano, con Carlos, no me importa. Y él va a tener una carrera de disciplina con la WWC sin él querer ir a un paso más adelante, que fue lo que hizo al irse a la WWE y no irse a la AWF porque estaba molesto y qué sé yo. Si él se hubiera quedado quizás en la WWC como un soldado, haciendo lo que le pidan como tal, quizás la carrera de él hubiera sido diferente, pero no hubiera sido. No hubiéramos tenido a Tío Sabio Vega. Quizás no hubiera habido una IWA gracias a eso, y quizás no hubiera ido ni tan siquiera a la WWF. O sea que hay muchas cosas que tenía que hacer él porque, oye, si tú, como luchador, tú tienes aspiraciones y tú quieres ser el más grande, y tú quieres ser el campeón, tú quieres ser la cara de la compañía, tú vas a buscar donde sea. Pues él se fue a la WF, no importa las situaciones que pasó, tuvo la oportunidad en la WWF, aunque no fue la cara de la compañía, pero el hecho que estás en la WWF, no, tuvo ranking, luchó con los mejores. Estuviste con los mejores, ganaste buen dinero, y entonces vienes entonces para los 2000 para la IWA. Tú sabes, ya tú creaste tu resumen y todo. Exactamente. Pero el que se jodió en los 90 fue Rey González. El que cargó la compañía cuando la IWA fue Rey González. Cuando Rey González vuelve a la WWC... Bueno, cuando se van todas esas leyendas, porque cuando se fue Castillo, Miguel, Sabio, quien se quedó en Capitol fue Rey. Se quedó él y de hecho cuando la IWA desaparece, se cierra y todos estos viejetes van a la WWC de nuevo, que hemos puesto muchos clips, una lucha que era Miguel Pérez contra el Invader y Carlos Colón era el referí. Exacto. Y estaba, ¿sabes? Y estaba Sabio Vega como TNT, porque estaba con la... Exacto. Porque, y el profe era hasta manejador, eso quedó cabrón. Sí, porque yo creo que Sabio Vega tuvo su personaje de tío Sabio en WWC en algún momento dado. No como sí, al principio. Cuando él hace el brinco, le fue tío Sabio, pero poco. Pero no era el tío Sabio, era Sabio Vega, tú sabes. Pero era el Sabio Vega de mi manera para la calle y toda la... El Sabio Vega rudo, pero no era el mismo Sabio Vega de tío Sabio, porque el tío Sabio era el personaje, el gerente general, tú sabes. Exacto, pero nada, volviendo a Rey González, no importa los que regresaron, se fueron, los brincos y las cosas, el que se quedó
relevante en la lucha libre hasta ahora en el 2025, pues ha sido es Rey González. Está cabrón que sigue siendo el luchador más relevante de la lucha libre puertorriqueña desde el año 98 hasta el día de hoy. Es increíble. Sí. Lo que sí es que siento todavía en mi corazón que él debía haber sido campeón un tiempo más. Porque ahora mismo las historias de WWE están bien porquerías, brother. No, él no debió haber perdido esa correa. No, de verdad que no, porque es que yo creo que ellos no fueron inteligentes en Ellos maximizarle el jugo a Rey como jugo. campeón. ¿Tú sabes cuánto luchador de lucha de Farewell pudiste haber hecho? Yo no voy a hablar de eso otra vez porque ya grabamos el episodio, pero desaprovecharon eso, brother. Ahora mismo las historias están malas, no tan solo la WWC, sino la IWA. En todo. En todo, tú sabes. No sé. Lo único que está bueno es lo de WrestleMania, en camino a WrestleMania. Bueno, pero y por eso no es en Puerto y lo de y la historia de NJF con Hanman, porque y eso es la Estados única. Unidos, porque si Exacto. volvemos otra vez a Puerto Rico, no va a bregar. Por eso es que No hay nada. por eso el experimento social que nosotros hemos hecho en los últimos 2 años, yo he puesto videos de los clásicos de la lucha libre, cogen mucha opinión y vista, y cuando tú pones quizás pietajes de la WWL o Capitol 2012 o 2013, la gente no lo consume, lo apoya como cuando uno pone los clásicos de verdad. Y, Porque y eso es marcaron una generación. Sí, claro. So, gente, yo creo que no hay tiempo para más. No voy a seguir estirando el chicle. Episodios como este lo pueden ver en nuestro canal de YouTube o en su plataforma de podcast favorito. Más información en nuestras redes sociales de Trifulca Media. De parte de Omar y Alex. Entonces, hasta la próxima.